Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante para lo que viene en los siguientes meses. Vamos a hablar de los nuevos gobiernos, pero de la comunicación política, de la comunicación que tendrán de cara, inmediatamente después se vienen próximos procesos electorales, 3 años, 6 años, de cara a la reelección. Vamos a hablar de comunicar para la reelección. Invitamos a 2 jóvenes expertos, Andrés Treviño, bienvenido Andrés. Muchas gracias. Andrés es director creativo de una empresa consultora, ANCA Políticas Inteligentes, quien tiene bastante experiencia en estrategias de comunicación política, ha sido asesor en campañas de distintos actores políticos, ahorita nos platicará, y también a un amigo que ya ha estado en nuestro programa, al maestro Carlos Alberto Díaz Mendoza, quien es maestro en opinión pública y marketing político, ¿verdad, Carlos? Así es. Gracias. Bueno, vamos a tratar de ofrecerles en este tiempo pues una visión desde la comunicación política a nuestros televidentes de lo que podemos esperar, pero también de lo que deberían o deben hacer los nuevos legisladores, alcaldes, gobernadores y también incluido el presidente electo de la República, ¿sí? Si les parece, Andrés, pasamos de un proceso político que nos trajo muchas novedades, ¿no? Hoy hubo una alternancia, ¿no?, en este sistema tradicional de partidos políticos, ha ganado el PRI, el PAN, y hoy tenemos una nueva fuerza, Morena, que tuvo un triunfo contundente. En tu visión, ¿cómo evaluarías de manera breve la comunicación política que desempeñaron los distintos actores políticos en general, a nivel federal, estatal? ¿En qué nivel de madurez estamos en cuanto a la comunicación política? Bien, yo creo que el proceso electoral de 2018 fue un proceso muy interesante en términos inclusive de nueva propuesta de comunicación. Hay algunos ejemplos de algunas campañas que tuvieron un tema de innovación, que la mayoría de ellas tuvieron resultados favorables. Aquellas otras campañas que se mantuvieron en un modelo más tradicional de comunicación, pues el resultado creo que les hace reconsiderar, plantear nuevas estrategias de comunicación. Hay un fenómeno interesante, ¿no? Casi el 40% del padrón electoral en esta elección tenía menos de 30 años. Entonces hay nuevos modelos de comunicación, hay nuevas plataformas, gran parte de la batalla se libró en redes sociales más que en otros procesos. No creo que al nivel necesario para ganarle a la tierra o a otra clase de estrategias, pero sí el debate público pues está tomando nuevas formas, ¿no? Creo que Jalisco es un ejemplo interesante a nivel nacional, donde hay 2 proyectos políticos que ponen la comunicación al centro del proyecto. Tanto el proyecto de Movimiento Ciudadano Jalisco como Wikipolítica han sido frescos y han sido innovadores en su forma de acercarse al electorado y de acercarse al votante, lo cual ha hecho que la competencia política en Jalisco sea distinta a otros lugares donde tal vez no hay un debate público tan elevado como el que se da aquí en Jalisco, y es producto del hecho de que sí haya un interés especial en la atención hacia vincularse con el electorado. Entonces sí creo que es una elección que nos da lecciones, abre nuevos procesos, pero deja un gran reto, ¿no? Dices, gana Morena de manera contundente, la expectativa está muy alta hacia todos los gobiernos de Morena, sin embargo, Morena gana principalmente por el arrastre de su candidato presidencial. Hay muchos candidatos de Morena en elecciones locales, tanto en Jalisco como en otros lugares, que no hicieron campaña o que no son tan conocidos o que no, que se subieron solamente a la ola de Andrés Manuel y que ahora que serán gobierno tienen el reto de sostenerse, ¿no? La ola no les va a alcanzar todo su periodo, ni mucho menos la elección intermedia, donde ya no hay un actor tan sólido como una candidatura presidencial. Entonces, en términos de comunicación, creo que la ruptura que hubo de la política tradicional, como dices, una nueva alternancia y demás, supone grandes retos para los representantes. Y también lo que comentamos hoy, el tema de la reelección. O sea, sí hay un cambio de paradigma en términos políticos. Creo que de las reelecciones lo más interesante va a ser cómo se desarrolla el tema legislativo. No tenemos una cultura de relacionarnos con los representantes legislativos y de votarlos inclusive de manera cruzada, y creo que es un poco lo que pasó con Pedro Kumamoto, donde una campaña nacional como la de Andrés Manuel arrastra una excelente propuesta legislativa como la que estaba planteando la Wiki, y en ese caso, a diferencia de otros países como propio Estados Unidos, donde sí hay ya un modelo de reelección inclusive indefinida, pues el legislador tiene otro rol en su distrito y hacia sus representantes que los legisladores mexicanos, por la dinámica política que hemos tenido, nunca han experimentado. Sí. Carlos, en este nuevo paradigma que nos plantea Andrés y que estamos
en este programa para tratar de discutir sobre ello, ¿no? La reelección al final es un recurso novedoso, ¿no? En nuestra legislación. Aquí en Jalisco ya tuvimos en esta elección alcaldes que alcanzan la reelección y también diputados. A nivel federal apenas tendremos, ¿no? Estos legisladores que participaron, que ganaron, tienen la posibilidad de reelegirse. Asimismo, los senadores dentro de 6 años. Es distinta la comunicación que deben hacer. ¿Tú crees que presenciaremos una manera diferente de relacionarse, de interactuar entre los legisladores o los que obtuvieron un cargo de elección popular con los ciudadanos? Sí, creo que es momento de que ellos también vayan dándose cuenta que la batalla no nada más es en la campaña. La batalla continúa y hablo en términos de la reelección, lo que puede venir dentro de 3 años, haciendo una comunicación permanente. Vemos muy común que durante la campaña son unos y una vez que entran al gobierno se olvidan que al final de cuentas esa gente que votó por ellos, esa gente con la que se relacionaron, necesitan también de cubrir esas expectativas. Hemos visto campañas sí novedosas, pero también campañas muy arriesgadas, campañas con propuestas muy elevadas. ¿Y qué va a generar esto? Pues una gran disonancia entre lo que espera la gente que va a hacer su gobierno y lo que realmente va a poder hacer. Vamos a tener gobiernos municipales, incluso diputaciones, el gobierno del estado, el federal, con pensando de parte de la ciudadanía que va a venir a resolver todos los problemas. Y incluso algunos gobernantes electos se asumen con esa capacidad de poder lograrlo, pero se van a dar cuenta en el camino que las necesidades son muchas, que los recursos son limitados, que hay personal que no va a trabajar de la misma manera que ellos necesitan. Entonces, ante este panorama es necesaria una comunicación permanente. E implica disciplina, implica que puedan ser innovadores, implica que puedan llegar con su ciudadanía y puedan transmitirle este mensaje que se transmitió en campaña y pueda volver a hacer clic. Para eso es complicado pensar que por el solo hecho de ganar con bastante legitimidad, como fue el caso de Andrés Manuel en Jalisco, el Movimiento Ciudadano, va a bastar para que entonces tengamos 3 años de ciudadanos esperando a que el gobierno la resuelva. Van a ser críticos, los ciudadanos van a estar atentos y bueno, el modelo de gobierno abierto yo creo que puede ser la alternativa para caminar hacia una mejor comunicación, pero también hacia acciones de gobierno que sean congruentes con esa comunicación. No podemos tener, por un lado, solo comunicación, ¿no? Que no esté sustentada en acciones de gobierno, pero tampoco, por el contrario, podemos tener acciones de gobierno sin comunicación, que también eso sucede. Entonces, por supuesto que este nuevo modelo de comunicación se tiene que trasladar al gobierno en una comunicación permanente. A ver, Andrés, esta comunicación permanente, esta campaña permanente que tendrán que hacer los que tienen el cargo de elección popular y que de seguro ya están pensando en cómo le hacemos para que la gente en 3 años nos reelija, ¿no nos podría llevar o no existiría un riesgo de que caigan en una demagogia excesiva, políticas públicas, programas populares o populistas incluso que sean de entregar dinero en efectivo o algunas regalos o recursos para las personas con el fin de tener esta constante y permanente interacción con los ciudadanos? ¿No hay ese riesgo? ¿En dónde está la línea en que sí un gobierno, incluso la comunicación, forma parte de un elemento esencial de la democracia, ¿no? Pero ¿cómo ver esa línea delgada? Yo creo que el reto y a la vez el área de oportunidad que tienen los gobiernos recientemente electos es justamente cómo logran vender un proyecto de continuidad, ¿no? Estas medidas a corto plazo, hasta cierto punto clientelares y demás, pues la persona recibe el apoyo y no hay una continuidad a mediano plazo. Entonces el día de la elección no existe la necesidad creada de mantener a ese gobierno, concretamente a ese alcalde o alcaldesa frente a otros. Entonces el reto y la oportunidad que tienen es cómo ellos generan un proyecto de visión a mediano y largo plazo, que es algo que principalmente en la política municipal no hemos tenido, para que llegado la elección intermedia, el votante decida reelegir a esa persona porque los proyectos de continuidad o los proyectos que ha echado a andar merecen continuidad. Entonces la comunicación creo que va a tener
o va a abrir espacio a la posibilidad de hacer proyectos que no se hacen porque no son de solución inmediata. Hoy por hoy los gobiernos municipales apuestan por soluciones inmediatas y vistosas como la pavimentación, cuando el drenaje, por ejemplo, no se arregla porque el ciudadano no lo ve. Entonces, ahora que hay una oportunidad a la reelección, ellos tienen oportunidad de echar a andar proyectos de más largo alcance y que si los comunican de manera eficiente, pues estarán en condiciones de apostar por un proyecto de continuidad. Aceptado por los ciudadanos. Y si me permites abundar un poco, este miedo ya se tenía en la elección pasada. Es decir, las personas, los alcaldes que se reeligieron, el miedo era ese. Oye, va a haber una competencia real por el poder, porque puede ser que los 3 años se la pasaron invirtiendo en programas sociales, haciendo obras que no tienen mucha utilidad, pero sí muy vistosas, y van a poder competir los que van a encontrar. Vimos que sí, la elección del 2015 también nos dejó eso. No el 100% de los candidatos o candidatas que se reeligieron obtuvieron el triunfo. Entonces, esos miedos del sufragio efectivo o no reelección creo que quedaron atrás. Creo que implica más con una comunicación proactiva, implica más el poder hacer acción de gobierno y comunicarlo de la mejor manera. Al final, la ciudadanía creo que ha alcanzado una madurez importante que implica que los gobernantes y los candidatos en su momento tengan que ser más creativos. Sí, digo, vamos a tener alcaldes como en todas las ocasiones, me refiero a este ámbito, ¿no? Al ámbito municipal, alcaldes que llegan sin preparación, sin conocimiento, y qué bueno que ustedes mencionan que no solo es un tema de comunicación, ¿no? Tendrán que relacionar muy bien pues sus acciones de gobierno. Vamos a ir a un corte y regresamos. Continuamos, estamos hablando de la importancia de la comunicación para la reelección, la comunicación que deberán tener los que resultaron electos en el pasado proceso electoral. Tenemos a Andrés Treviño, Carlos Díaz. Bueno, ¿qué tendrán que hacer los primeros días, ¿no? Bueno, suponemos que desde ahorita ya están programando, planeando, ¿no? Y visualizando qué van a hacer los que entran, en nuestro caso Jalisco, 1 de octubre alcaldes, en noviembre los legisladores, en diciembre el gobernador del estado. ¿Qué recomendarían ustedes? Ustedes son expertos y asesores, estrategas en el tema. ¿Qué deben hacer? Yo creo que después de venir de un proceso electoral en el que a veces en la propia competencia política entran al juego de las propuestas que hasta cierto punto son inviables, yo creo que ahora que tomen protesta, lo primero que tendrán que hacer es marcar cuáles son las metas y objetivos de su gobierno con una visión realista, para que al término de su administración y cuando llegue la siguiente elección, si es que aspiran a reelegirse, sea sencillo para el ciudadano verificar que la persona cumplió las propuestas que planteaban, ¿no? Yo creo que el gran reto para la política mexicana es la congruencia. Cómo se mantienen congruentes con lo que plantean, con su postura política, con sus propuestas y con sus resultados, cosa que antes, teniendo un partido que a veces era sencillo mover a unos y otros y demás, y la marca que había que cuidar era el partido, pues a veces quedaban flacos los perfiles personales en términos de congruencia. Ahora tienen ese reto que sí es directo el vínculo de la persona con la elección, ¿no? Y también lo que hemos estado viendo es que los ciudadanos se están dando cuenta de la importancia del valor de su voto, ¿no? Que pueden provocar este fenómeno de alternancia. Carlos. Sí, pero sobre todo también el gobernante o la gobernante debe de tener muy claro cómo quiere ser recordada al final de su periodo, y fijarse, como bien lo dices, metas, pero también metas en comunicación. No puede ser el presidente o la presidenta de todo, no puede ser el legislador de todo, no puede ser el gobernador de todo. Habría que acotar muy bien dentro de su proyecto cuáles son las cuestiones que le interesa también a él posicionar con la gente y pasar del candidato al gobernante. Esta transición es muy importante. Carlos, pero eso tú lo estás pensando solo como en beneficio de él y de su comunicación. Hay distintas áreas que hay que atender, ¿no? Los ciudadanos, me imagino que alguien no se proponga el tema de la cultura porque le viene mejor la obra pública, la movilidad, y no le reditúa tanto y dice, bueno, esto no me voy a enfocar. Entonces, ¿cómo? No, lo que planteo es que todas las acciones de gobierno en cualquier ámbito tienen que abonar a un propósito.
Si dejamos desvinculado ese propósito de las acciones de gobierno con esta estrategia general de comunicación, entonces vamos a tener gobiernos que no tienen ni pies ni cabeza. Es decir, si mi objetivo es ser recordado como un presidente honesto, todas mis acciones en cultura, en deporte, en educación, en salud, tienen que abonar a ese concepto. Esta congruencia. Que sí, exactamente. Y bueno, otra cuestión que tienen que hacer llegando, hay una nueva ley de comunicación social. Que en términos generales es un poco más de burocracia, pero lo que implica es hacer un proyecto general de comunicación y un proyecto de acciones de comunicación que deberán de presentar por esta única ocasión en febrero, los siguientes años será en enero. Entonces van a trabajar en dos vías, van a tener que hacer esta parte para cumplir con esta nueva ley de comunicación social y por otro lado tienen que tener muy claro cuál es su proyecto para que todos los ejes de acciones de gobierno puedan encaminarse hacia un proyecto sólido y sea claro y sea conciso y la gente pueda evaluar de mejor manera hacia el gobierno, pero también la ciudadanía darse cuenta si está cumpliendo o no. En realidad es integral, no está desvinculado el proceso de la comunicación. Exactamente. Exactamente. Sí, no son ajenas. Yo creo que los legisladores concretamente tienen un reto muy importante. Esta elección, a mí me pareció muy interesante este fenómeno de cómo se les cobró factura a los legisladores del Pacto por México, ¿no? Andrés Manuel pone el Pacto por México como enemigo público y la sociedad empieza a verificar qué candidatos habían sido legisladores en ese momento y cómo habían votado. Entonces, antes el legislador estaba muy acostumbrado, bueno, en la cultura legislativa pues se votaba en cascada, ¿no? En bloque. Ahora los legisladores propios que aspiren, o sea, que en su proyecto personal aspiren a una reelección, pues tendrán que ser más hábiles políticamente para tal vez no irse entre las patas con decisiones de los líderes de su bancada, por ejemplo. Atender la Entonces, tradicional línea del partido. La tradicional línea del partido. Si ellos tienen una agenda en concreta, unos objetivos, temas específicos, pues habrá que ellos hacer alianzas con diputados de otros colores, pero con las mismas causas, si buscan mantener la congruencia, que a final de cuentas es lo que el votante busca. Claro, y hablando de esta madurez que ya tiene el votante, lo vimos incluso, es verdad que hay una gran ola de Andrés Manuel y entonces vemos candidatos que no tenían posibilidades accediendo a puestos públicos, pero también vimos voto diferenciado, vimos campañas en Jalisco, por ejemplo, de MC, donde en un distrito se vota presidente municipal MC, se vota diputado federal MC, pero local no. Y presidente de la República otro partido. Entonces, eso hacia allá tiene que ir. No se debe tener proyectos generalizados que no llaman a nada en concreto y entonces me subo a la ola del partido o yo voy a hacer muchas acciones de gobierno y a ver qué pasa, ¿no? La gente está votando por los candidatos, por los partidos, por proyectos. ¿Por qué votó? ¿Votó de castigo o votó con la esperanza? Yo creo que hubo todo un poco, ¿no? Sí. Por ejemplo, el caso de Jalisco es particular, a diferencia del resto de la República. Este escenario de voto cruzado tan complejo como el que se dio en Jalisco, en pocos lugares se dio y responden en lo presidencial a un castigo, tal vez en lo local a una esperanza, tal vez no, va cambiando. Sí creo que, como mencionaba, ¿no? Los legisladores tienen este gran reto de cómo van a votar, pero también porque malamente en la cultura política, si tú querías ser alcalde, entonces te ibas como diputado local y entonces hacías grilla en los términos del municipio y te ibas a la elección para alcalde. Hoy por hoy creo que hay una posibilidad de diferenciar el poder legislativo y la carrera legislativa de la carrera ejecutiva, porque son cosas que no tienen absolutamente nada que ver, pero que los entendemos como el gobierno, una sola cosa abstracta, y entonces el que es diputado muy sencillamente puede ser alcalde. Brincando de un cargo a otro. Y eso hace que ni como legisladores sean los mejores, ni como alcaldes o personas dentro del Ejecutivo sean los mejores. Entonces sí puede empezar a haber también una profesionalización, principalmente de la carrera legislativa, en donde una persona aspira a legislar 2 o 3 periodos, pues, según la legislación local, teniendo vínculo con sus representados de su distrito, con agendas concretas, con comunicación efectiva en esos temas. También con su partido, porque en Jalisco lo vimos, muy particularmente aquí en el estado. Si bien había la posibilidad de la reelección tanto de diputadas o diputados, en realidad el número fue muy pequeño de diputadas y diputados que se postularon para una reelección, ¿no? Entonces,
pues también ahí el trabajo legislativo implica convencer al partido de que son la mejor opción, porque si no vuelve a suceder lo que en esta elección y al final el trabajo, la carrera profesionalizante del legislativo, pues quedó hecha añicos, ¿no? Con nuevas postulaciones. Ahí el principio de paridad, ¿no? Que se utilizó mucho en la parte de los municipios para decir, bueno, pues sí, tú eres el candidato, pero no vas a la reelección porque aquí vamos a poner a una mujer porque nos tocó en nuestro bloque de competitividad. En el legislativo tenían más cancha abierta e incluso había posibilidades de que se fueran como estaban y no sucedió. Entonces, el trabajo de la comunicación también tiene que ir hacia los ciudadanos, hacia el interior de los partidos, y esa rentabilidad electoral pues tiene que llevar a eso, a generar profesionalización del legislativo. ¿Cómo debe ser ahora, pensemos en términos estructurales, burocráticos, cómo debe ser ahora la oficina de comunicación social, ¿no? Porque sí tenemos muy claro nuestra oficina tradicional, ¿no? Que atendía a los medios, que enviaba boletines, que convocaba alguna rueda de prensa, ¿no? Que era más una comunicación vertical, unidireccional. Hoy, con estos retos que están ustedes planteando, ¿cómo debe ser? ¿Qué debe hacer? Tanto en un órgano ejecutivo como el gobierno municipal, estatal, o también del legislativo. ¿Qué deben hacer? De entrada, creo que tiene que ser más transparente, porque muchas veces los recursos destinados a comunicación son una especie de bolsa chica que se utiliza para todo menos para comunicar, ¿no? Creo que hay gobiernos locales, inclusive en otros estados, que están metidos en una gran bronca, que contrataban empresas que ni siquiera tenían comunicación en sus actas constitutivas. Entonces, de entrada, se tiene que también profesionalizar la comunicación. A veces era algo que no se le daba la importancia desde la oficina del alcalde o del legislador. Tiene que ser más transparente y tiene que ser, como dices, multilateral. Ya no puede haber una comunicación unilateral porque, a final de cuentas, a través de las redes sociales y de otros mecanismos, el ciudadano está más acostumbrado a interactuar. Y si hace una denuncia, espera una respuesta. Y si cuestiones tan básicas como la basura fuera de su casa, el alumbrado público y demás, ahora tiene una vía para hacérselo llegar a los gobiernos y espera una respuesta. Oye, Andrés, y el reto mayor con esto que mencionas, que ahí existe la capacidad de que se incrementen las demandas ciudadanas, las peticiones, ¿no? Porque existen diferentes canales. Existen diferentes canales, tienen que tener una estrategia de cómo hacer eso de manera metodológica, ¿no? Que en el mar de publicaciones y de comentarios y demás no se pierda. Y creo que hay otro gran reto, que pues tampoco tengo la respuesta y que será una discusión a mediano plazo nacional, pero cómo se regula el uso de bots, ¿no? En esta lógica de la competencia política, lo vimos en esta campaña, es muy sencillo que algunos actores decidan hacer campaña sucia o guerra sucia a través de bots, a través de cuentas falsas y demás, que a final de cuentas dañan la percepción de un gobierno y hacen que también su ejercicio de gobernar sea más complejo. Entonces tiene que tener por ambos lados, ¿no? Cómo hacerlo de manera organizada, sistemática y que verdaderamente atienda al ciudadano, y cómo contiene pues estrategias de guerra sucia, ¿no? Sí, Carlos, las redes. Hoy vas a comentar algo más. Nada más para ahondar un poco más. Creo que hoy la comunicación no pasa por este problema que tradicionalmente se venía diciendo, ¿cómo hago yo, emisor, conectar con mi receptor? Hoy las diferentes plataformas, por tierra, por aire, a través de las redes sociales, me permiten de muy fácil manera conectar con mis receptores. El problema está en que los gobernantes y el equipo de los gobernantes entiendan la importancia de la comunicación, porque parece que la comunicación se queda nada más en campaña, y la campaña es una guerra de comunicación ahí, pero cuando va al gobierno, yo me dedico a lo mío, que es trabajar en el área que me designaron, pero olvido la comunicación. Creo que ese es el principal elemento que debe de instaurarse en los nuevos gobiernos, entender todos para qué sirve y qué es la comunicación. Por supuesto que las redes sociales van a jugar un papel importante, ya lo hicieron en las campañas, y bueno, ahí está una vía de comunicación, de contacto con los ciudadanos, pero recordemos que entre más puertas abrimos, pues más compleja se vuelve la comunicación. Por lo tanto, tendrá que especializarse el equipo de comunicación. No puede venir el chavo que le gustaba tomar fotos en la campaña a ocupar un puesto de comunicación social. Implica estrategia, implica manejo de crisis, implica presentar una serie de alternativas para el contenido para los ciudadanos, y saber cómo esa acción de gobierno, un drenaje, por ejemplo, lo puedo hacer atractivo y lo puedo socializar de la mejor manera para que el ciudadano comprenda que es una obra necesaria y que va a tener afectaciones, pero que es necesario. Muchas gracias,
Carlos, por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo. Andrés, 30 segundos para retirarnos. Pues, creo que yo clavo en la palabra socializar, ¿no? Creo que los gobiernos tienen que entender que la comunicación no es solo del resultado final, sino que desde el inicio del proyecto tienen que comunicarlo y comunicarlo con los vecinos, pensarlo, socializarlo, integrar a la ciudadanía en su toma de decisiones y de esa forma se van a evitar grandes problemas de comunicación después. Andrés, muchas gracias. Carlos, por estar aquí con nosotros. Los esperamos la siguiente semana en un programa más de Visión Académica.